Entonces, va a pasar más o menos lo siguiente. Dependiendo de la dirección de las carillas articulares, la vértebra se puede mover por lo general en una dirección más o menos específica. En el caso de las carillas lumbares, las vértebras lumbares lo que hacen es propiciar principalmente los movimientos en flexión y los movimientos en extensión, ¿ya? En el caso de las vértebras torácicas, lo que se propicia son las rotaciones y las inclinaciones, pero no la flexión ni la extensión. En el caso de las cervicales, también favorecen más la rotación y la inclinación que la flexión y la extensión, exceptuando los niveles cervicales bajos, que son C5 y C6. En el caso del atlas con el axis, principalmente vamos a tener rotación, y en el caso del occipital con el atlas, lo que vamos a tener es flexión y extensión. Entonces, de esa forma, las vértebras se protegen, porque si se movieran hacia todos lados, serían tremendamente inestables y podrían generarse muchas más lesiones. Entonces, por ejemplo, en el caso de las vértebras que se mueven en flexión y extensión, van a tener mayor tendencia a la traslación anterior y posterior, como en el caso de las vértebras lumbares, que es lo que estamos viendo ahí, y es donde se genera cizalla, que es lo que comentaba la compañera. Ahí se ve clarito la cizalla que se genera a nivel de la quinta lumbar, que está puesta sobre el sacro en una posición de inclinación. O sea, el sacro está mirando hacia adelante y hacia arriba, y la quinta lumbar está posicionada sobre ella. Entonces, ¿qué es lo que hace la quinta lumbar por tendencia de gravedad? A deslizarse en cizalla sobre el sacro hacia adelante, ¿ya? Más que hacia atrás, pero tiende a deslizarse hacia adelante. Entonces, ¿por qué se da ese fenómeno? Ese fenómeno se da básicamente debido a la dirección de las carillas articulares. En el caso de las carillas articulares cervicales, están orientadas 45 grados en relación al plano frontal. En el caso de las dorsales, 60 grados, y en el caso de las lumbares, 90 grados. ¿Ya? Y además tienen variaciones en el resto de los planos, ¿ya? Aquí es bueno que hagamos un ejemplo, porque fíjense, por ejemplo, en el caso de las lumbares, que es lo que hemos hablado un poco más, coloca las manos así. Las lumbares están así, 90 grados y 45. Esa es la dirección de la lumbar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las lumbares? Como están así, yo soy una vértebra de arriba y una vértebra de abajo. Cuando me quiero mover hacia adelante o hacia atrás, se puede. Hacia atrás me cuesta un poco, pero hacia adelante, ni un problema. Quiero rotar. Choco con la de al lado, ¿se entiende? No puedo rotar. Quiero rotar hacia el otro lado, no puedo. Entonces, de esa forma, lo que se nos dice es que la vértebra tiene su extensión, pero que no puede hacer ni inclinación ni rotación. ¿Sí? Obviamente, el problema va a ser que el movimiento de la vértebra, como le decía, si hace más flexión, no va a poner que la vértebra pueda deslizarse en cizalla hacia adelante o hacia atrás. ¿Esa es la lumbar? Esas son las lumbares. Porque ahí sabe igual que hay inclinaciones. Son las lumbares, permiten movimiento de flexión, extensión y inclinaciones laterales, pero no permiten rotación. Claro, la rotación no, pero estoy con inclinación. Inclinaciones permiten un poco. Los movimientos principales, flexiones. Yo tengo a la prueba solamente quédense con lo que les digo yo, porque en el fondo aquí sale como mucho detallito, y después si lo ves por nivel también varía. Por ejemplo, la última lumbar no inclina casi nada y no rota casi nada, y a medida que va subiendo. Sí, claro, o sea, hay a veces como generalizado está bien, pero quédense con lo que les voy a decir yo, que si no va a ser demasiada información. Pero no sé cómo lo ¿Cómo lo damos? Pero es muy bien. Entonces, esto es la lumbares, estoy hablando de los lumbares en general. De hecho, las lumbares, por eso creo que esto no es 100% así. ¿Por qué? Porque fíjense cómo parten las cervicales parten así, 45 grados y 0 grados, están así. Entonces, ¿qué es lo que hacen las cervicales? Las cervicales están en esta posición, entonces cuando la cervical se mueve así. Cuando tienen que accionar hacen esto, como esto está apoyado hacia arriba, se mueven hacia adelante. Y al moverse hacia adelante, flexionan. Hacia atrás, extienden. Rotación izquierda, rotación derecha. ¿Y cómo hacen la inclinación? Igual como la rotación. Para inclinarse hacen esto. Porque la rotación y la inclinación son el mismo movimiento en la columna cervical. La columna cervical no tiene la capacidad, yo no puedo hacer esto. Yo no podría inclinar porque chocaría con la posición de acá. Entonces, ¿cómo inclino? Lo inclino así. Entonces, como esta sube y esta baja, ¿qué es lo que pasa? Queda inclinado. ¿Se entiende? ¿No? Entonces, la rotación y la inclinación son el mismo movimiento. La vértebra no puede inclinar como un movimiento distinto de la rotación. ¿Se entiende? No puede, porque no puede hacer esto, no puede bajar para acá. Tiene que
subir, y al subir queda más altamente arriba y más baja de este lado. Pero cuando hace eso, obligatoriamente también tiene que haber rotado hacia un lado. ¿Se entiende, no? Sí. En la dorsal es exactamente lo mismo, pero un poco más pronunciado, por lo tanto la inclinación es mayor en las torácicas. La rotación es mayor en las cervicales. ¿Se entiende, no? Y a medida que la inclinación va aumentando en las torácicas, llega un punto en que estas vértebras empiezan a hacerse más verticales y después hacia la lumbar. Y las lumbares permiten un poco de inclinación, y al final ya casi no permiten nada de inclinación, eso no deja flexión. En otras palabras, las cervicales rotan a medida que se van haciendo más empinadas hacia arriba, van haciendo más inclinación en las torácicas, y después las torácicas lo que van haciendo es que van volviéndose más verticales todavía y se empiezan a cerrar hacia el lado. Entonces, las lumbares altas inclinan flexo-tensionan, pero las lumbares bajas solamente flexo-tensionan. ¿Se entiende, no? Entonces, si yo hago ese análisis, hay distintos niveles que se reparten el movimiento de un lado al otro. Si yo quiero hacer flexión de columna, la flexión de columna la hace primordialmente entonces la columna lumbar. La hace la columna lumbar. Si yo quiero girar, yo voy caminando y quiero mirar hacia allá, mi cuerpo está diseñado para que el que más rota es la cervical, porque si no tendría que hacer esto. ¿Sí, no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? El cuerpo dice, no, a ver, ¿dónde necesitas la rotación? Tenemos la rotación en el ápice y en el axis, pero tenemos en las cervicales, el resto de las cervicales. La mitad de la rotación está en el ápice y el axis, y el resto de la rotación está en las cervicales. Y te queda todavía rotación en el tronco también. O sea, igual hay un poco de rotación en el tronco. Pero donde más la vas a ocupar es el cuello. La inclinación, ¿dónde la necesitamos más? En la parte dorsal. Por eso es que la escoliosis se nota en la columna dorsal. Porque como las vértebras dorsales son las que más se inclinan, cuando una persona tiene escoliosis, la escoliosis se nota en la columna dorsal, porque esas vértebras son las que más se inclinan, y como se inclinan, se nota la curvatura hacia el lado. ¿Se entiende, no? Por eso es que no se notan mucho las escoliosis a nivel cervical ni lumbar, no quiere decir que no existen. El problema es que no se notan. Entonces, desde ese punto de vista, lo que ocurre con la escoliosis no es menos grave o más grave que el hecho de que una persona tenga una falta de lordosis a nivel de la columna lumbar. La falta de lordosis lumbar es tan grave como la escoliosis a nivel dorsal. Lo que pasa es que cada vértebra está haciendo mal lo que tiene que hacer. Las dorsales inclinan, se inclinaron y quedaron en una mala posición de inclinación, y las lumbares lo que hacen es flexionar y extender y quedaron en una mala posición de la flexión y la extensión. ¿Se entiende? Cada una hace lo que puede. Entonces, cervical rota, las dorsales inclinan y las lumbares principalmente flexo-extensionan. Eso es lo que me interesa a mí, para efectos prácticos en la prueba que ustedes manejen, y cuál es la causa. Es que claro, las lumbares altas también inclinan un poco, rotan. Y lo que menos hacen es rotar. En este caso, las lumbares. Entonces, más o menos lo que sale y dice: permite movimientos de flexión, de extensión, inclinación lateral y rotación. O sea, se mueve casi todo, pero lo que más hace es rotar. Y las cervicales bajas lo que hacen mayormente en la parte baja del cuello, flexo-extensión. Y la parte alta, más alta también, flexo-extensión, y después rotación en ambas axis. La zona dorsal permite movimientos de inclinación lateral, como el primario, además rotaciones, pero están limitadas por las puntillas, y leve movimiento de flexión y extensión. Y las lumbares, en las lumbares altas vamos a tener más inclinación, y a medida que van bajando, van teniendo principalmente flexión y extensión y algo de inclinación lateral, como dice ahí, pero lo que no permite son las rotaciones. Igual hay algo de rotación, pero despreciable. O sea, cada vértebra en suma hará 5 grados. O sea, la columna lumbar en total no debería rotar más de 4 o 5 grados. Entonces, si por ejemplo una persona, más o menos para que vean cómo lo pienso yo, si una persona yo le digo, mira, rótate hacia la izquierda y le duele la columna lumbar, es raro, porque las lumbares no rotan. Entonces no debería dolerle esa zona porque rota, le puede doler por otra cosa. ¿Entiendes, no? Tendría que ver cuál es la causa de que rota. Si yo roto por un lado, en el otro roto más todavía, puedo llegar a... ¿En una escoliosis me dijiste? Sí. ¿Influye en eso? Influye, ¿por qué? Porque en el fondo lo que les había explicado recién, las vértebras se mueven en dirección de la faceta, entonces no pueden hacer los movimientos por sí solos, tienen que hacer los movimientos de forma combinada. Por eso es que en la escoliosis
uno ve que las personas tienen una joroba o una jiba en un lado y no en el otro lado. Porque básicamente lo que hizo... Aquí mi celular. Porque lo que ocurre es que si la vértebra, en este caso por ejemplo una escoliosis izquierda, tiene la escoliosis convexidad izquierda, cuando se llama escoliosis izquierda tiene una convexidad izquierda, quiere decir que la vértebra está inclinada hacia la derecha. Bueno, voy a colocarme al lado de ustedes para que lo entiendan. Vamos a hacer lo más típico que es una escoliosis derecha. Escoliosis derecha significa que tiene una jiba al lado derecho. Quiere decir que la vértebra está rotada hacia la derecha y está inclinada hacia la izquierda. Y aquí se complica más, que no quiero meterlo en ese cuento, digamos, pero lo que ocurre es que las vértebras cervicales rotan e inclinan al mismo lado, pero las vértebras torácicas rotan e inclinan hacia el lado contrario. O sea, si uno se movían así en las cervicales, las torácicas deberían moverse más o menos así, pero cuando lo hacen, se inclinan hacia el lado contrario básicamente por la presencia de la costilla. Entonces, cuando se quieren inclinar hacia un lado, por ejemplo, si me inclino hacia la izquierda, como está, yo debería inclinar a la izquierda y rotar a la izquierda. No hacen eso, hacen esto. Inclinan a la izquierda y rotan hacia la derecha, básicamente porque cuando tratan de inclinar hacia la izquierda se encuentran con la costilla y la costilla la empuja hacia el otro lado. ¿Se entiende, no? Por eso es que si yo veo a una persona con escoliosis, ¿qué es lo que voy a ver? Si tiene la jiba al lado derecho, le digo, tócate la punta de los pies. Y este lado, de hecho yo tengo escoliosis derecha, quizá la puedo aquí. Escoliosis derecha. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La escoliosis derecha, tengo mis vértebras torácicas rotadas hacia la derecha e inclinadas hacia la izquierda. Si las vértebras están rotadas a la derecha e inclinadas a la izquierda, el movimiento en la columna torácica que me va a costar realizar va a ser rotación izquierda e inclinación derecha. ¿Se entiende? Porque la vértebra está para el otro lado, entonces el que le cuesta ir hacia el lado contrario a la rotación. ¿Sí? Entonces, básicamente eso es de hecho lo que ustedes deberían hacer con los estudiantes cuando les toque verlo en el colegio. Se hace ese test que les acabo de mostrar, que se llama el test de Adams. Tú le pides que se toque la punta de los pies y si aparece una jiba o una joroba en un lado y no en el otro, quiere decir que la columna está simétrica. Después lo colocas de pie y al colocarlo de pie puede ser que se oculte la jiba o puede ser que no se le note tanto la diferencia de la inclinación hacia un lado hacia el otro. ¿Por qué? Porque la columna al ponerse en neutro se esconden las distorsiones. ¿Se entiende, no? Si yo te flexiono demasiado, lo que ocurre es como que se intensifica la posición mala de la columna. Pero si te llevo a una posición buena o a una extensión, se esconde. Entonces uno lo que hace es hacer que se aparezcan en flexión. Entonces va a haber una jiba derecha, esa persona tiene una escoliosis derecha. Quiere decir que su columna debería estar inclinada hacia la izquierda, en la columna torácica. Ahora en las cervicales y en las lumbares puede pasar cualquier cosa. Lo importante es que entiendan también de que tanto como es compleja el tema de la escoliosis, que cuando es demasiado prominente puede ser grave, también puede ser, ¿no es cierto?, el hecho de que una persona tenga un exceso de cifosis. En el caso particular de los niños, lo más complicado digamos que podría encontrar uno son niños que son demasiado hiperlaxos, que eso puede verse una enfermedad del tejido conectivo, ¿ya? Niños que tienen demasiada cifosis, que tienen jorobas demasiado prominentes, y casos que tengan escoliosis, pero que la escoliosis sea demasiado notoria. ¿Ya? Si la escoliosis es demasiado notoria, puede ser una escoliosis compleja que hay que tratarla, por ejemplo, con corsé. Si tiene demasiada cifosis, yo lo que tengo que pensar es por qué un niño, se supone que el niño está joven, tiene el cuerpo bueno todavía, ¿no es cierto? No tiene discos que deberían estar gastados. ¿Por qué podría tener los discos gastados un niño? Eso se puede ver en una enfermedad. ¿Se entiende, no? O podría tener un disco muy gastado que hizo que el resto quedara en una posición muy incómoda. También puede ocurrir. Normalmente eso se asocia a una enfermedad que se llama la enfermedad de Schweberman. Y eso también es tanto o más grave que una escoliosis y lo ideal es que tenga por lo menos supervisión. Y el caso de los niños que son demasiado hiperlaxos, pueden cursar con postura normal, con posturas hiperlordóticas o posturas hipersifóticas. Si la hiperlaxitud es demasiado importante, demasiado notoria, demasiado severa, puede darse cualquiera de esas posiciones en extremo y también puede ser grave y también puede tener escoliosis, porque es demasiado laxo. O sea, ahí ¿cuál es el riesgo? En ese caso, ¿por qué es importante? Porque los niños que tienen hiperlaxitud pueden sufrir primero lesiones,
con cosas que nosotros no estaríamos habituados a que se lesionen. Segundo, pueden tener problemas cardíacos, porque si tienen los tendones y los ligamentos demasiado laxos, perfectamente pueden tener vasos sanguíneos que también son demasiado laxos y por lo tanto se puedan predisponer a romperse. Entonces un niño puede morir perfectamente o puede tener un problema cardíaco o vascular a causa de ser hiperlaxo, ¿se entiende? O sea, la hiperlaxitud es cuando se da en una condición grave se llama el síndrome de Ehlers-Danlos. ¿Ya? En el fondo es tener mucha hiperlaxitud, se llama Ehlers-Danlos. Y eso significa que esa persona puede o lesionarse fácilmente. Dentro de las lesiones más graves, ¿cuál sería? Por ejemplo, que está jugando, salió a correr, se pega, se golpea la cabeza y al golpearse la cabeza se luxa una vértebra del cuello. Se puede romper el atlas, se puede luxar el atlas. Si se luxa el atlas, queda parapléjico o se muere. De hecho, los chicos con síndrome de Down, esa es la segunda causa de muerte en las personas con síndrome de Down. La primera causa de muerte en las personas con síndrome de Down es la enfermedad cardíaca o vascular. Como son hiperlaxos los chicos con síndrome de Down o las personas con síndrome de Down son hiperlaxos, el primer motivo por el que fallecen es por problemas cardíacos y vasculares, porque los vasos sanguíneos también son hiperlaxos. Entonces se les sube la presión, pasa la sangre muy fuerte, golpea un vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo se revienta, o si no, un problema cardíaco. Se les puede reventar un aneurisma en el cerebro, en el pulmón, en el corazón, etc. Y si no, la segunda causa en personas hiperlaxas es que tengan una lesión, un golpe en la cabeza o en el cuello, y ese golpe en la cabeza o en el cuello les genera un desplazamiento del atlas, y el desplazamiento del atlas produce una compresión de la médula, y la compresión de la médula, paro cardiorrespiratorio. ¿Se entiende? Esas son las cosas que ustedes deberían notar como cuando lo pesquisan dentro de la observación que tienen con los niños. La hipercifosis en especial, la hiperlordosis extrema normalmente también van acompañados de una hipercifosis en algún lado. O sea, si yo tengo hiperlordosis lumbar, lo más probable es que tenga hipercifosis torácica, ¿sí? Porque las curvas se compensan. La escoliosis extrema y los cuadros de hiperlaxitud. Todo eso me van a afectar la columna, pero también me pueden afectar otras áreas del cuerpo y tienen que, si ustedes van a estar en contacto con los niños y el papá no se ha dado cuenta, los tienen que tratar de pesquisar. Yo trabajé en un colegio y en ese colegio tenía 2 casos de Ehlers-Danlos graves y tenía un chico con Schoenman y 2 chicos con con escoliosis severa, que deberían haber usado corsé y que ninguno usó corsé. Y créanme que ninguno de esos estuvo en control hasta los 14, 15 años. O sea, ninguno se había dado cuenta, los papás ni los profes, nadie se había dado cuenta que los chicos tenían esas condiciones a la edad, digamos, cuando ya estaban a punto casi de salir del colegio. Entonces el problema es que tú no puedes hacer nada en ese momento. Con la hiperlaxitud en general no hay nada que hacer. La hiperlaxitud va a ser hiperlaxo toda la vida. Pero sí que van a tener que tener más ojo y van a tener que tener cuidado. Y quizás, por ejemplo, yo a ese chico con hiperlaxitud no lo puedo meter a jugar rugby. ¿Se entiende? O sea, claro. O una cuestión más o menos complicada, lo voy a hacer boxear. Le pegan un combo, pum, un gancho y chao. O sea, es grave. Por eso les digo que hay que tener ojo con ese tipo de situaciones porque los papás no lo notan. De repente me dicen, mira, soy hiperlaxo, que entretenido. Las niñas. Y pueden ser cuestiones severas si es que es demasiado, ¿sí? Entonces eso por el lado de los trastornos de columna, ¿ya? Y a ver una cosita. Bueno, la prueba la vamos a dejar hasta ahí nomás. De ahí vamos a seguir pasando a columna. Ya hasta ahí entra la materia de la prueba. ¿Hasta qué punto? Hasta el raquis tiene una disposición diferente respecto al tórax. Sí. El nivel cervical se sitúa en el centro, esto dice más o menos dónde está ubicado cada uno. O sea, la columna cervical va al medio, el tórax, la columna torácica va atrás y las lumbares van al medio. Si ustedes ven la disposición acá, de hecho, en una persona que es más o menos delgada, tórax, la vértebra lumbar debería llegar hasta la mitad del tórax. O sea, si yo hago esto, debería ser capaz de palpar el cuerpo vertebral. De hecho, uno si se toca adentro van a poder sentir el pulso de la aorta. Y si se van por el lado, se puede palpar perfectamente el cuerpo de la vértebra. Yo de hecho cuando evalúo a mis pacientes y trato de ver si les duele una vértebra, también toco por anterior. No solo toca la columna por sino que puedes tocar por adentro. En el caso de la columna torácica no se puede porque está desplazada hacia atrás por el mediastino, tórax y corazón, pulmones, corazón y todo el órgano interno.
¿ya? Y vamos a dejar la clase hasta ahí porque de ahí vienen los medios de unión. Entonces,